canto del Arcay de Sucre, Ayacucho. El día de hoy quiero cantarles una canción de mi tierra, Parinacochas, de un gran compositor, Leonardo Guamán. El tema que representa mi tierra, Incuyo, Pajonal Pampa, un tema que expresa todo el amor hacia mi tierra Incuyo, donde se encuentra el Nevado del Sarasara y la Laguna de Incahuasi. Para todos ustedes, con todo cariño, y una vez más, gracias por hacerme parte de este congreso. A todos ustedes, queridos amigos, colegas, y que Dios los bendiga. Vamos, maestro. Y que viva siempre el amor por nuestra tierra, por nuestra música tradicional. Incuyo Pampa, Pajonal Pampa. Incuyo Pampa, Pajonal Pampa. Donde llorando mi mala suerte, donde sufrido mi mala suerte, donde llorando mi mala suerte, donde sufrido mi mala suerte. La comidita de Incahuasi, la comidita de Incahuasi, adornadito de pajonales, rodeadito de marihuanas, adornadito de pajonales, rodeadito de marihuanas. Incuyo de mis amores, mudo testigo de mis alegrías y tristezas, te recuerdo siempre con tu imponente Sarasara y tu lagunita de Incahuasi, orgullo de Parinacochas y de todo el Perú. Y nos vamos con mi tierra, Incuyo de mis amores. ¡Vamos, maestro! Mi palomita se me ha perdido, mi palomita se me ha perdido en las pampas de Incahuasi.
Somos, como lo dije en una oportunidad a mi querido William Salazar, somos los sobrevivientes del COVID. También nos ha tocado pasar por este cruel virus que está azotando y que se ha llevado a muchos colegas, a muchos amigos que han partido a la eternidad. Pero creo que, sin embargo, nosotros los recordamos con todo cariño y con la esperanza de que algún día los volveremos a ver. Quiero despedirme con esta canción porque sé que muchos de nuestros compañeros que también están presentes quieren regalarnos su arte, su canto, su voz. Así que voy a culminar con esta canción, esta presentación del día de hoy. Una vez más, agradeciendo a la comisión organizadora de este 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Gracias por hacerme parte. Yo aprendo cada día más y en cada lugar que llego voy aprendiendo un poquito de la historia musical también. Hace poco estuve en Puquio y pude compartir con grandes compositores y saber un poco más del porqué de las inspiraciones y del porqué de las letras musicales. Esta canción, que la grabé hace muchos años, Resignación, del gran Jesús Quevedo, del gran y recordado compositor puquiano Jesús Quevedo, quiero compartirla con todos ustedes. Es una de esas historias de amor, quizá de decepción, de desilusión, en la que uno tiene que apartarse del ser amado por circunstancias difíciles, quizá por oposición de los padres, ¿no? Que muchas veces no están de acuerdo con el amor de estos jóvenes, que de alguna u otra manera nosotros nos ilusionamos, pero que sin embargo ese camino hay que seguir adelante y sobrevivir con esas heridas. Así que este tema se los entrego con mucho cariño para todos ustedes, del gran Jesús Quevedo, Resignación, al lado del gran Encanto del Arcay. Vamos, maestro. Volver a vivir esta canción que lleva muchos recuerdos. Solo esperaba el consuelo amigo que me brinde un trago amargo para olvidar las penas de ese amor que tanto me
séptimo congreso de nuestra música ayacuchana. Gracias, amigos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias, María Jesús. Qué lindo inicio. Realmente ha sido un placer escucharte, verte y al arpa. Fabuloso, fabuloso. Vamos a invitar a Flor de María Joragua y a nuestro amigo Rolando Carrasco, que hoy día, esta noche está de turno, Rolando. Hoy va a estar trabajando de corrido, va a estar permanentemente, así que lo estamos calentando. Un aplauso para Rolando Carrasco también, que ya está fuerte. No escuchamos esas palmas. Falta ánimo, creo, en la tribuna. Tiene que aprovisionarse, muchachos, porque el frío motiva un poquito. Flor de María Joragua. ¿De dónde viene Flor de María Joragua? Cora. Vamos a ver como una pequeña entrevista, así. Vienes de Cora, estaba también con la delegación. Y bienvenida al séptimo congreso. Adelante, Flor. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, primeramente quiero agradecer por la invitación a este séptimo congreso, a la comisión organizadora. Yo pues vengo desde Cora, en un largo trajín de Puquio a Huamanga, en Trocha, pero con un solo motivo, que es este séptimo congreso nacional e internacional de la música ayacuchana. Bueno, también me identifico y quiero agradecer a los ponentes quienes nos están ilustrando, nosotros los jóvenes que seguimos la música, quizá de manera, en mi caso, de manera aficionada y queriendo direccionar también al tema de la educación, que es muy importante. Y bueno, también convocar, ¿no?, a todos los jóvenes que también se sumen, porque veo en el Congreso que la mayoría pues son personas mayores quizá, ¿no? Pero nosotros los jóvenes también necesitamos pues aprender y aplicar en nuestra carrera musical, o quizá en mi caso como docente de lenguaje y literatura, ¿no? En ese sentido, quiero agradecer nuevamente la invitación y siento una enorme alegría el hecho de conocer a grandes maestros, al maestro Rolando Carrasco. Muchísimas gracias al maestro Julio Humala, al maestro Walter Humala, por haberme convocado y considerado en este evento muy importante para mi persona. Bueno, voy a interpretarles una canción que es de la autoría del maestro Ricardo Dolorier, quien también en sus letras ha plasmado el sentir social, el sentir del huayno, en el sentido de una reflexión social, y creo que a eso también apunta mi perspectiva, y quiero agradecer esta noche al maestro Walter Humala por haber encaminado también mi carrera musical. Muchísimas gracias, maestro. Con mucho cariño para todos ustedes, voz y canto del maestro Ricardo Dolorier. Se alza una voz, se eleva el canto, se alza una voz, se eleva el canto, se alza la voz y el canto sobre los abismos del dolor, sobre los abismos del dolor, por los caminos de la esperanza siempre abierta, por los caminos de la esperanza siempre abierta. Se alza una voz en vender el canto,
una voz, se bandera el canto, canto y bandera, himno y enseña, pongo en tus manos, compañero. Canto andino, rebelde altivo, tierno como un niño, pongo en tus manos, compañero. Se alza una voz, se eleva tu canto, miles de voces alzadas sacudirán las montañas para unirse a tu canto. Nunca lo dudes, compañero. Cuando el terror asesino grisa la vida de un niño, alza tu voz, eleva tu canto. Miles de voces alzadas sacudirán las montañas para unirse a tu canto. Nunca lo dudes, compañero. Cuando el terror asesino grisa la vida de un niño, alza tu voz, eleva tu canto. Miles de voces alzadas sacudirán las montañas para unirse a tu canto. Nunca lo dudes, compañero. Guarda en tu pecho esa enseña, guarda en tu pecho esa enseña. Muchísimas gracias. Y bueno, en la mañana escuchábamos algunas ponencias y considero también que la música ayacuchana ha tratado y creo que nace, ¿no?, desde el idioma quechua, y nosotros que somos quechuahablantes y ahora que se está revalorando con mayor fuerza, y creo que también es parte de la reivindicación de nuestra cultura, el idioma quechua, y quiero interpretarles esta canción, Manahuayluna, esperando pues que sea al agrado de todos ustedes. Y con esta canción me despido y quiero agradecer nuevamente a todos ustedes quienes han hecho el esfuerzo de venir y poder unirnos, creo que con un solo fin, de aprender de nuestra música y cultivarla y luchar por ella, ¿no? Porque también es parte de nuestra identidad, es algo que nosotros lo vamos a llevar donde vayamos y creo que la lucha es de todos. Bueno, muchísimas gracias y con mucho cariño esta canción, Manahuayluna. Vamos, maestro. Silvaristin ripukunaipa ay muyuristin pasakunaipa kichka pasanchapa chaupillanta maylastin ay muchalastin mana muchanaitaja Manahuayluna Mayullachus ñuqallaykaymay Japaristin pasakunaypay
Ay, muy uristiripukunaipa, kichkapa sanchapa chaupillanta. May lasting, ay mucha lasting, mana mucha na itaja, mana wayu na itaja. Yo soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas, porque no encuentro alegría. Entre tunales paso mi vida, con mucho cariño para mi tierra, Cora Cora. Y vamos con esas palmas. Yo soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas, porque no encuentro alegría y dentro del agua me consumo, porque no encuentro árbol frondoso, entre tunales paso mi vida. Pa, 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 kichkapa, chaupillampi. Vamos, maestro. Guaira chala, chalang, sinyo kalaypa, sumhuchayha, palomacha, sumhuchayang, sinyo kalaypa, sumhuchayha, nyuhalaypa, sumhuchayha. Guaira chala, chalang, sinyo kalaypa, muchaynija, palomacha, sumhuchayang, sinyo kalaypa, sumhuchayha, nyuhalaypa, sumhuchayha. Muchísimas gracias. Gracias Flor de María. Vamos a invitar a nuestros amigos de Huancavelica. Ya saben, ¿están preparados por ahí? Perú Huanca, son dos amigos que también están apoyando al Congreso de la Música Ayacuchana. Michael Flores Landeo en el acordeón y Alfredo Retamoso en la voz, bajo el nombre de Perú Huanca. Ellos son huancavelicanos, pero creo que radican en Huancayo por ahora. Y vamos a pedirle igualmente el apoyo a Rolando Carrasco a ellos. Así que no te nos escapes, Rolandito. Hoy ya te das de turno, como te he dicho. Vamos a hacer bailar a la gente también, ya creo, mi estimado Michael y Alfredo. Buenas noches, tú eres Michael. Nosotros en el Congreso de la Música Ayacuchana manejamos el concepto de regiones cultural Pocra y Chanca, que incluye también pues a la zona de Huancavelica, ¿no? Hay un mito, el mito de la laguna Choclococha, que da origen a nuestros pueblos, a los pueblos justamente de Huancavelica, de Ayacucho y lo que es Andahuaylas, o bueno, la zona Purímac. En parte de eso también creo que debe ser asimilado por nuestro coordinador Carlitos Guamán para preparar un bonito tema, porque a partir de del mito de la laguna Choclococha se originan esas tres nacionalidades. Vamos a recibir con fuertes palmas al dúo Perú Huanca. Ya estamos en vivo por Facebook, me parece, en este momento, así que sonría más bonito. ¿Está listo?
Hola, hola. Sí, dos, tres, hola. Al acordeón le puedes dar un poquito más de presencia, por favor. El monitor. La primera voz, por favor. Hola, hola, hola. Hola. Muy buenas noches. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y de manera muy especial a los organizadores de este 7º Congreso Internacional y Nacional de la Música Yacuchana. El día de hoy queremos presentarnos ante ustedes. Somos el dúo Perú-Huanca, provenientes de la linda tierra huancavelica, la tierra del Mercurio. Y bueno, haciendo un poquito de reseña, nosotros nos iniciamos en Huancayo con el tema de folclore. Es por eso que ahí nace la agrupación Perú-Huanca, ya hace algunos años, integrando algunas agrupaciones en Huancayo, ¿no? Y bueno, ahora con esta nueva marca, con este nuevo sello, quienes estamos ante ustedes somos el dúo Perú-Huanca. Mi nombre es Alfredo Retamoso Morales. Y Un servidor, Michael Flores, también. Gracias a la invitación, amablemente también de toda la comisión y nuestra querida amiga, la señora Sila Illanes, y el saludo para tantos maestros que están reunidos hoy en este festival. Nosotros de verdad muy contentos de participar de eventos de esta categoría. Y bueno, vamos a brindarles un poco de nuestro arte. Hola, hola. Hola, este micro, por favor. Hola, hola, hola. Monitor. Vamos. Al acordeón, si le pones un poquito más de graves, por favor. Bueno, queremos empezar con un mix de canciones huancavelicanas. La primera es una composición del gran maestro Paulino Torres, proveniente de la linda tierra de Tayacaja, Pampas, Huancavelica. Y la segunda es una canción también emblemática de Huancavelica, de don Valentín López Molina. Para usted con cariño este mix. Tresito macho huancavelicano, pitucha y quitas toca y capullahuay, porque ya me voy a tierras extrañas, llevando el kipi de mis esperanzas. Tresito macho huancavelicano, pitucha y quitas toca y capullahuay, porque ya me voy a tierras extrañas, llevando el kipi de mis esperanzas.
y trabaja yasa causas paija kutibu yasaki Tresito macho si acaso me dejas tendré que partir por las carreteras eso Adiós Villahuay, Villa de Oro, esa, Kaison Joyay, siempre lluvias laiki. Ripu Kuchkani, pasa Kuchkani, Kaiten Machuan, Tagrata Grandispa. Cholita, huanca, delicada, toma mi retrato. Cuidado que tú lo pierdas, como me has perdido, como me has perdido. Trabajo me ha costado para conocerte. Ahora que te conozco, piensas olvidarme, piensas olvidarme. Chihuilito fuera, choclitos comiera, a la medianoche contigo me fuera, contigo me fuera. Chihuilito fuera, choclitos comiera, y a la medianoche contigo me fuera, contigo me fuera. Tancarquichka, Jaguaracham, París Palomita, Teja y Negra, Yanay, vámonos conmigo, Cacuchillo, Jaguar. Tancarquichka, Jaguaracham, París Palomita, Teja y Negra, Yanay, vámonos conmigo, Cacuchillo, Jaguar. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que teníamos preparado otra canción, pero a pedido de una gran amiga a quien queremos mucho, para ti, Sila Llanes. Con cariño ahí viene este mix.
compuesta la primera canción y la segunda arreglada por el gran maestro Panchito Ley Navarro. ¿Pueden bailar? ¿Qué estarás haciendo ahora, lejos de mi lado, mi dueña, mientras yo me muero de pena? No tengo a nadie en el mundo desde que te fuiste, mi dueña, la melancolía me mata. Yo quiero tus labios de fuego que entibie los míos de hielo cuando ya mi vida se acabe. Quiero que tus manos febriles estrechen las mías tan frías cuando ya mi vida se acabe. Eso para ti, mi dueña. ¿Acaso mi voz no escuchas en tus dulces sueños, mi dueña, clamando que vuelvas conmigo? Tengo un mal presentimiento que me martiriza, mi dueña, es el final de mi existencia. Yo quiero tus labios de fuego, entibie los míos de hielo cuando ya mi vida se acabe. Quiero que tus manos febriles estrechen las mías tan frías cuando ya mi vida se acabe. Quiero tus ojos fijos hacia mí cuando ya los míos no puedan mirarte, y un par de lágrimas de tristeza lleguen tus mejillas cuando todo acabe. Quiero tus ojos fijos hacia mí cuando ya los míos no puedan mirarte, y un par de lágrimas de tristeza lleguen tus mejillas cuando todo acabe. Eso. Dices que ya no me quieres, que brindan tus besos otros que me roban tu amor. Yo no sé, que otros labios te hacen temblar, que en otros brazos te tienen feliz de la vida. Qué suerte, ¿de qué valdría la vida sabiéndote ajena? Corazón, júrame que todos mienten y que nunca tendrás otro amor. Júrame que nunca tendrás otro amor, porque es alguien quien quieres.
mi amor, mi vida. Como el cielo para el mundo, como el sol para ese cielo, así mismo eres tú para mí. ¿De qué valdría la vida sabiéndote ajena? Corazón, júrame que todos mienten y que nunca tendrás otro amor. Ay, qué suerte la mía. Y si es verdad lo que dice, venga luego la muerte y acabe con esta vida. Ay, qué suerte la mía. Muchísimas gracias. Qué buena música, Michael y Alfredo. Muchas gracias, el dúo Perú-Huanca. Nosotros vamos a continuar. Recuérdense el día de mañana. Otro, dice la gente. ¿Qué dice Alfredo y Michael? Juk Chayata, ya. Vamos a hacer un temita más. Porque tenemos que seguir zapateando, creo, mis queridos amigos del Congreso de la Música Ayacuchana. Recordemos que mañana continuamos con las actividades. Por la mañana tenemos el segundo día de ponencias, paneles, tanto en la mañana como en la tarde. Esperemos que mañana tengamos ya bien la conexión vía Facebook de la DICETUR y de las páginas amigas. Y bueno, en la noche igualmente vamos a tener un bloque musical con los artistas que han venido, ¿no? Entonces, continuamos con esta alegría, con esta fuerza. Y voy a pedirle, atentos, ¿me escuchan? 3 hurras por el Congreso de la Música Ayacuchana. Y hip, y hip, y hip. Palmas, palmas. Bueno, queremos también compartir, ya que nos vemos a través de Facebook con amigos de Puno, queremos dedicar a ellos esta canción a nuestro estilo. La canción se llama, y muchos lo conocen, Paja Brava. Oye, vamos. Listo, entonces continuamos. Sigue bailando. Vamos. 1, 2, 3. A mí me llaman Paja Brava, Cholita, porque vivo en el campo. A mí me llaman Paja Brava, Cholita, porque vivo en el campo. Con el viento y con la lluvia, verde nomás me mantengo. Con el viento y con la lluvia, verde nomás me mantengo. Los que tienen padre y madre, Cholita, dicen que tienen raudales. Los que tienen padre y madre, Cholita, dicen que tienen raudales. Yo no tengo padre y madre, ni un perrito que me ladre. Yo no tengo padre y madre, ni un perrito que me ladre.
Muy bien, fuerte las Gracias. palmas. Gracias. Alfredo y Michael. Y nuestro guitarrista múltiple, Rolando Carrasco, que no se puede ir porque ahora continúa. Vamos a pedir a nuestro amigo Adolfo Salazar, que viene desde Ocobamba, Apurímac. Ya él también es un gran amigo de estas actividades, siempre apoyando al Congreso de la Música Ayacuchana, con su trabajo cultural. Y también vamos a pedir obviamente a Rolando que lo acompañe en su intervención esta noche. Adolfo Salazar, adelante por favor. Vamos a recibir con fuertes palmas a Adolfo Salazar. Adelante. Finalmente se prepara Dasha Bendezú Andía de Huanta para cerrar este bloque de esta noche. Hola, hola. ¿Cómo están, queridos amigos, hermanos? Bueno, yo vengo de Huancayo, pero tengo la sangre chanca. Tengo los recuerdos de grandes creadores de la música chanca, los campesinos, los chancas de Apurímac. En fin, también tengo un poquito la vertiente huanca, pero qué bien que lo han hecho, bueno, dos tremendos músicos, ¿no? Alfredito y Michael, un dúo excepcional. Así que con el respeto que tengo a los músicos ayacuchanos, y es más, la admiración que tengo a grandes creadores, que es el momento de reconocerlos, y siempre lo debemos hacer. Carlito Guamán, él pasa desapercibido, caletita por acá, caletita por allá, con una humildad impresionante. He tenido la suerte de conocerlo hace años y lo veo ahora igualito, pero es un tremendo compositor, gran amigo, gran impulsor de estos eventos. Carlitos, toda una vida hemos admirado tu trabajo, hermano del alma. Qué bien que estés tú acá para realzar esto. Está también Julito, los hermanos Arguedas, ¿no? Pucha, ¿qué tal la influencia que hemos tenido de la buena música ayacuchana? Tenemos a los hermanos García, en fin. Faltaría tiempo para enunciarlos a todos. Y por eso me permito hacer un yarabí que aprendí del trío Ayacucho, que cantaba 2 estrofas, y de los hermanos García, que cantaban una estrofa que me pareció muy bonita. Así que voy a hacer una pequeña fusión de los dos vertientes. Y llegando a Ayacucho quiero cantar este yarabí, después voy a hacer música apurimeña, música un poco puneña, de repente con Michael. Así que amigos, con este gran guitarrista. Será el alma mía.
sala tu ver, ay escucha. Las tristes quejas que mi corazón te envía, que mi corazón te envía. Triste estoy, no sé qué tengo, más triste es mi pensamiento. Y se callo y disimulo, nadie sabe lo que sufro, nadie sabe lo que lloro. Dices que nunca has amado, no me lo digas a mí. ¿Cuántas veces en mis brazos temblar de pasión te vi? Temblar de pasión te vi. Qué triste pasó los días y las noches cavilando. Qué triste pasó los días y las noches cavilando. Sin comprender mi delito, qué caro estoy pagando. Sin comprender mi delito, qué caro estoy pagando. Cuando ya no pude más, te entregué yo mi cariño. Cuando ya no pude más, te entregué yo mi cariño. Si en algo te he ofendido, descarga tu por rigor. Si en algo te he ofendido, descarga tu por el rigor. Muchas gracias. Gracias, amigos. Es algo que quería hacerlo como homenaje. Yo he escuchado a los yarabís increíbles de Miguel Mancilla Guevara, que en paz descanse, de Silverio, no sé si está Silverio por ahí. ¿El pajarito está? Ya se fue volando. ¿Cómo? Se fue volando. Pero he escuchado a esos yarabíes, he bebido de eso y bueno, lo he hecho a mi estilo. Disculparán ustedes si lo he hecho de una forma diferente. Pero íbamos a hacer un tema andahuayrino. Las hermanas Garrafa, ¿están? Ahí están las preciosas.
También está una amiga abanquina, que seguramente mañana va a ser un espectáculo de primera. Voy a aprovechar la presencia de Michael, porque con Michael hemos grabado muchísimos temas y es un extraordinario acordeonista con el que también estamos intentando grabar este tema que es alegre. Después de este Yarabí, a ver si bailamos un poquito. ¿Qué les parece? Papá, vamos a hacer ¿no? Vamos a hacer la rotonda. Puneña. ¿Qué versión? Acá Rolando me dice la rotonda, ¿qué versión? Puneña, William Luna, boliviana. Hermano, yo lo voy a hacer a mi estilo, por favor. Punay Vizcachita, Punay Cachacuna. Mayero miran rapi, ay vida ay, rupoita suyan. Eso quiero hacerlo con la mandolina de la Semana Carrafa, extraordinario. A ver si mañana hacemos un coro apurimeño totalmente, ¿ya? Ahora vamos a hacer un poquito de música alegre. Bueno, hemos llegado de Huancayo después de varias jornadas de música. Estamos un poquito cansados, afónicos, pero igual, el cariño es el mismo. Música puneña, ¿no? La música puneña es una música con una armonía increíble, ¿no? Tanta música peruana nuestra ha tenido esa influencia de la música puneña. ¡Epa! A ver si bailamos un poquito. Desde la rotonda vengo, palomita. Desde la rotonda vengo, palomita. Solamente por quererte, ay, 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 vidita, me voy. Ay, sabe Dios si volveré. Solamente por quererte, ay, 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 vidita, me voy. Ay, sabe Dios si volveré. A ver, ¿por qué no bailamos? Creo que esta es la última canción. Gracias, Ayacucho. Eso. Qué bonito, Rolando. Esos borbones, esos acordes. La golondrina sube su palomita, la golondrina sube palomita, pero el cariño no vuelve, ay, 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 vidita, me voy, ay, sabe Dios si volveré, pero el cariño no vuelve, ay, 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 vidita, me voy, ay, sabe Dios si volveré. Ahora, qué bonito. Agüita de putina, palomita, ¿cómo quieres que me vaya? Ay, 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 sabiendo que te he querido, ay, palomita. Agüita de putina, palomita, ¿cómo quieres que me vaya? Ay, 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 sabiendo que te he querido, ay, palomita. Tu padre, tu madre no quieren día que yo
te siga queriendo. Ay, palomita, tu padre, tu madre no quieren ya que yo te siga queriendo. Ay, palomita, ay, mi palomita y linda flor, que yo te siga queriendo. Ay, palomita, ay, mi palomita y linda flor, que yo te siga queriendo. Ay, palomita. Puno en Ayacucho. Qué bonito bailan las ayacuchanas y las apurimeñas. Todas lindas, todas guapas. Eso, esa cadencia puneña. Rolando, qué impresionante. Si de verdad me quisieras, palomita, no mancharías mi nombre, ay, 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 sabiendo que te he querido, ay, palomita. Si de verdad me quisieras, palomita, no mancharías mi nombre, ay, 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 sabiendo que te he querido, ay, palomita. Tu madre no quieren ya que yo te siga queriendo. Ay, palomita. Tu padre, tu madre no quieren ya que yo te siga queriendo. Ay, palomita. Ay, mi palomita y de una flor, que yo te siga queriendo. Ay, palomita. Ay, mi palomita y linda flor, que yo te siga queriendo. Ay, palomita. ¡Vamos, Michael! ¡Epa! Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Adolfo Salazar. El apoyo del acordeón y Rolando. Vamos a pedir a nuestra última participante del bloque de esta noche. Desde Huanta, nada más y nada menos de nuestra querida Huanta, Dasha Bendezuandía. Ya ella está con su vestuario bien preparada. Vamos a cerrar este bloque recordando que luego de esto tenemos la invitación del dúo Arguedas en el centro Voces y Cuerdas, ¿no? Tenemos acá cerca, ustedes ya conocen, nuestros hermanos Julio y Walter Humala están haciendo una presentación esta noche, así que también iremos por ahí para apoyar y seguramente apoyando a todos los artistas que nos lo pidan. Dasha, buenas noches, bienvenida. Rolando, como siempre, trabajando acá. Adelante, Dasha. Un fuerte aplauso para Dasha. Bajo
manay mataniyas pay kawaii tara kawaii esquina man imay natara kuyay kay kay natara walway manay mataniyas pay kawaii tara kawaii esquina man kawaii. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos, público presente. Muy contenta y emocionada de estar presente en este magno evento. Como siguiente tema voy a dedicarles Gentil Gaviota para todos ustedes. Maestro. Gentil gaviota que por las mañanas tiendes tus alas de blanco tú. Gentil gaviota que por las mañanas tiendes tus alas de blanco tú. Flor perfumada de las praderas, de las praderas, ese eres tú. Flor perfumada de las praderas, ese eres tú. Huérfano y triste, aquí en la tumba todas sus glorias arrebató. Huérfano y triste, aquí en la tumba todas sus glorias arrebató. Alma que llora su desventura, esa soy yo. Alma que llora su desventura, esa soy yo. Tal vez los sitios donde anduvimos vuelvan mis pasos a recorrer. Tal vez los sitios donde anduvimos vuelvan mis pasos a recorrer. Pero las horas que hemos vivido, esas ya nunca han de volver. Pero las horas que hemos vivido, esas ya nunca han de volver. Tapu tapuricuy, señorita Yay,
Muchas gracias a Dasha Bendezú desde Huanta. Con ella hemos culminado este bloque artístico por esta noche. Recuerden, mañana continuamos con las ponencias a partir de las 8:15 de la mañana. Estamos con el primer bloque y luego en la noche estaremos obviamente con un desfile de artistas que están presentes. Vamos a cerrar así de esta manera esta noche con unas fuertes palmas por este 7º Congreso de la Música Ayacuchana, invitando a la población huamanguina a hacerse presente mañana a las ponencias y a los recitales artísticos. Buenas noches, nos vemos mañana.